Bienvenidos a la redacción del Antinoti. Todos sabemos lo importante que es para todos nosotros saber manejar nuestras finanzas, adaptarlas a estos tiempos post pandemia que han cambiado las economías, la macro, la micro, la doméstica, todas. Para hablar de las finanzas y el endeudamiento de los hispanos en Estados Unidos, vamos a conversar con Juan Carlos Gilbe. Juan Carlos es fundador de FireTech Corporation y posee más de 20 años de experiencia laboral en la gestión de empresas de ingeniería de protección contra incendios. También es coach financiero certificado con especialización en gestión de deudas y créditos y es graduado de Harvard Business Analytics Program. Además es CEO de Debt Freedom. Juan Carlos, bienvenidos. Y tu título, Juan Carlos, ¿qué vamos a hacer con ello? Yo iba a decir lo mismo, Sergio. Pero tú te echado la vida estudiando, Juan Carlos. Esa es la gente mía que te pasaron todos esos títulos, porque a mí no me gusta. Yo he escuchado, ¿qué es esto? Pero son ciertos, son tuyos. Claro, no, claro. Qué chévere. Bueno, pues para nosotros es un placer tenerte con nosotros aquí en el Antinoti y por supuesto hablar de estos temas que son muy importantes. Juan Carlos, como es lógico, los latinos que han emigrado hacia Estados Unidos se enfrentan a un nuevo entorno, a un nuevo proceso de economía doméstica, a nuevos hábitos de consumo que por supuesto cambian al llegar a Estados Unidos. A mí me pasó cuando llegué aquí a Atlanta hace 6 años. Me tuve que adaptar a una moneda diferente a la que manejamos en República Dominicana. ¿Cómo se pueden, conjugar estos factores o manejarlos para que el hispano evite caer en un mal manejo de sus finanzas? Porque yo cometí errores al momento de llegar aquí a Estados Unidos, financieramente hablando. Definitivamente, Sergio. Yo siempre digo que cuando emigramos aquí a los Estados Unidos tenemos 3 elementos que nos impactan. Uno es la cultura, otro es el idioma y el tercero son las leyes. Y definitivamente en el área financiera es una de las partes donde más nos golpean, porque muchas veces, en el caso tuyo manejas el idioma, sí, pero hay un tema de cultura y hay un tema de leyes que la gran mayoría no manejamos. Y en el área financiera esto se resalta mucho más. Está el tema del crédito, por citar solamente un ejemplo. Aquí en los Estados Unidos, el crédito es esencial para casi todo lo que hacemos. Y déjame decirte que yo tuve problema con eso porque recuerdo que cuando llegué aquí a Estados Unidos, llegué con dinero en efectivo de mis ahorros de República Dominicana y compré carro, alquilé casa, etcétera, pero no utilicé crédito. Y entonces luego, al año, me vino a dar esa bofetada de cuando iba a solicitar algún crédito a alguna tienda o iba a comprar cualquier cosa, me decían, mira, tu crédito no tienes crédito, o sea, no tienes historial crediticio, tienes ya 1 año en Estados Unidos, pero tú no tienes absolutamente nada en lo que nosotros como prestadores, ¿no? Podemos nosotros ver en tus finanzas. Y a mí me pasó eso. Y recuerdo que un amigo, Juan Carlos, me dijo a mí, mira, debiste de tomar un préstamo, aunque fuera de $2,000, de $1,000, de lo que fuera, para que eso te ayude a crear un historial crediticio. Eso le pasa mucho a los hispanos cuando llegan aquí. Esa es una triste realidad, Sergio. Mira, ni un buen historial crediticio que tengamos en nuestros países, ni todo el dinero del mundo te sirve aquí como crédito. Hay que hacerlo. No importa, y se lo decimos a la persona, no importa cuán buen crédito tú tienes en tu país de origen, ni cuánto dinero trae en efectivo. ¿Qué es el crédito? El crédito es un registro de mi manejo en el pasado, financiero en el pasado, con diferentes elementos, facilidades que me han dado, para poder una entidad financiera deducir o inferir o poder pronosticar cómo va a ser mi manejo en el futuro. El crédito lo que mide es riesgo y definitivamente yo debo ya haber creado ese historial. Sí. La mejor manera, la más fácil, la más rápida de hacerlo es buscar, siempre le decimos a las personas, una tarjeta de crédito asegurada. ¿Qué es una tarjeta de crédito asegurada? Yo voy a una entidad bancaria que ofrezca este producto y lo podemos decir aquí como un conocimiento, por ejemplo, Bank of America, Capital One. Hay muchas tarjetas de crédito que me dan esta facilidad. Yo voy a este banco con una suma de dinero
que ellos lo van a guardar como un seguro, como un depósito, y me van a emitir una tarjeta de crédito por esa misma suma. Es decir, yo voy con $500 y me da una tarjeta de $500. De hecho, a principios del 2000, cuando yo llegué primeramente con una visa de trabajo, sí, y mi primera tarjeta de crédito, que todavía la tengo hoy, fue una tarjeta de crédito asegurada. ¿Qué pasa? Que cuando tú... Sí, pero tú manejabas estos términos. O sea, yo, por ejemplo, llegué aquí a Estados Unidos y no tomé crédito. O sea, no tomé eso, no hice eso porque no lo sabía. Claro. Entonces, luego de que tú tienes un año o dos usando la tarjeta, ellos te liberan el depósito, es decir, te lo devuelven. Y ya no es una tarjeta de crédito asegurada, sino es una tarjeta de crédito regular. Claro, de acuerdo al manejo que tú has llevado con esa tarjeta durante ese tiempo. Claro, ¿qué es lo más importante que debes tener en cuenta cuando te estás manejando con una tarjeta de crédito cualquiera o cuando estás comenzando a hacer crédito? Es mantener el balance por debajo de un 30%, ideal por debajo de un 10%. Porque ¿qué pasa, Sergio? Cuando yo utilizo poco mi crédito, le estoy diciendo a las entidades financieras que yo estoy sólido financieramente porque no tengo que recurrir al crédito. Claro. ¿Y qué hace eso? Baja mi riesgo y recuerda que hay una relación inversamente proporcional entre mi riesgo y mi crédito. Cuando mi riesgo baja, mi crédito sube. Cuando mi riesgo sube, mi crédito baja. Ok, hay algunas personas, y antes de continuar con el próximo tema que tengo aquí, Juan Carlos, hay algunas personas que creen que teniendo una tarjeta de crédito y no usándola, le lleva al buen crédito en Estados Unidos. De acuerdo a lo que tú acabas de decir, con ese 30 o 10% de uso de la tarjeta de crédito, ¿tú recomiendas que los que tenemos tarjeta de crédito siempre tengamos, aunque sea un balance mínimo, y que lo paguemos al mes? ¿O cómo tú sugieres que hagamos esa transacción? Buenísima pregunta, Sergio, porque es un error que se cae también con mucha frecuencia. Cuando yo dejo de usar una tarjeta de crédito, esa entidad financiera reservó ese dinero, ese monto para su operación. Si yo no la uso, no le estoy dando ningún beneficio. Entonces ellos, al cabo de un tiempo, de un año, 2 años, va a depender 3 años de esa tarjeta de crédito sin usarse, la cancelan. Al cancelarla, impacta negativamente mi crédito. Ok, entiendo. ¿Cuáles son, Juan Carlos, los puntos críticos que pueden llevar a un hispano a caer en números rojos o en verse envuelto en, vamos a decir, que un hoyo financiero debido a las deudas, los créditos y otros factores? ¿Cuáles son las 3 causas principales que nos pasa a nosotros los hispanos cuando llegamos a los Estados Unidos en cuanto a esto? Sí, definitivamente lo primero, y volviendo al tema de las tarjetas de crédito, la deuda de los hispanos aquí en los Estados Unidos por el tema único de tarjeta de crédito está ya llegando a los 300 billones de dólares. Uy, Dios mío. El promedio de deuda en tarjeta de crédito ya sobrepasa entre las personas los $8,000 y es bastante alto. ¿Por qué pasa, Sergio? Los latinos tenemos en el lado anglosajón, como decimos, en el lado blanco, como se diría en términos normales, el salario promedio anual está alrededor de los $60,000. Entre nosotros los latinos está en $40,000, nuestro salario promedio anual en este país. Entonces eso hace que las deudas tengan un mayor impacto en nuestras economías, en nuestras finanzas. Una deuda promedio de $8,000 por tarjeta de crédito en nuestra comunidad es demasiado alto. Entiendo. Ese es el mayor problema. Okay. ¿Qué vemos? Que la gran mayoría de esas deudas de tarjeta de créditos son generadas por bienes sencillos, básicos, sin mayor peso, compra de ropa, gasto en comida, en restaurantes. Sí. No son deudas que se han generado por necesidades reales, y eso es algo que nos preocupa mucho.
O sea que tú dirías que el hispano es más propenso a endeudarse que el estadounidense y el factor principal sería ¿qué? ¿La educación financiera o cuál es el otro factor? El nosotros no tener una educación financiera y caer en un gasto excesivo Ujú. no justificado. Ok. Nosotros deberíamos dedicar por lo menos un 15% de lo que son nuestros ingresos al ahorro y posteriormente a la inversión. Mínimo, mínimo. En nuestra comunidad el ahorro está en una proporción muy reducida. Vivimos, como decimos, de paycheck en paycheck, Sí, de cheque en cheque. sí, claro. Y eso definitivamente que tiene un impacto muy fuerte entre nosotros los hispanos. En sentido general, entonces, ¿cómo se maneja el latino en cuanto al crédito? O sea, ¿no sabemos definitivamente manejar el crédito en Estados Unidos? Hay un problema de deuda, Sergio. Ya pasamos los 60 millones de personas. Aquí, allá algunos dicen 61, 62. El censo decía que íbamos ya hacia 60 millones de inmigrantes latinos en el país. Y hay más de 30 millones con problemas de deuda. Y de esos hay un 25 millones de personas altamente endeudadas. ¿Qué es una persona altamente endeudada? Decimos en finanzas que una persona está altamente endeudada cuando dedica más del 60% de sus ingresos al pago de deuda. Ya. Eso es mucho, porque Sí. te está quedando un 40% prácticamente para vivir. Ujú. Y eso es nefasto. Nosotros, Sergio, tenemos que avanzar financieramente para que nuestra comunidad pueda posicionarse y tener acceso a estamentos de poder, poder legislar, poder ser tomados en cuenta. Pero si no crecemos y no salimos de ese nivel de endeudamiento y no avanzamos en el campo financiero, definitivamente se nos va a hacer difícil posicionarnos o tener un mejor posicionamiento en este país que con tanto amor nos ha recibido. Así es. Hablemos de un término que yo lo escuché por primera vez leyendo Rich Dad, Poor Dad. Padre rico, padre pobre, que habla de la libertad. Biblia. La Biblia, exactamente. Biblia, Déjame decirte que yo lo he leído como 3 veces el libro y me leí también el segundo capítulo, el segundo libro que se desprende de eso y me encantó. Pero la primera vez que yo escuché ese término de libertad financiera fue leyendo ese libro y todos sabemos lo importante que es este aspecto, ese concepto cuando ya tú sabes qué significa para cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Entonces, yo quiero que tú le definas a los amigos que están viendo esto, ¿en qué consiste la libertad financiera? Sí, al igual que tú, yo soy un seguidor de Robert Kiyosaki. Sí. Y a mí también me impactó. Que por cierto, se lo vamos a recomendar a cualquier persona que está viendo esto, que es una historia impresionante, la de ese señor, porque a los 44 años no tenía dónde caerse muerto, vivía en un carro con su mujer de sitio en sitio y de ahí ellos habían ideado un plan financiero en el ámbito de real estate, de inmuebles, etcétera, y hoy en día es, bueno, multimillonario porque se adherieron a ese plan y consiguieron esa libertad financiera de la cual ellos hablan en ese libro. Adelante, Juan Carlos. Sí, yo digo, Sergio, que él debieron darle un premio Nobel de Economía, porque sí. De verdad, porque de la manera, él redefinió el concepto de activo y pasivo. Sí. Y él dice que un activo es todo lo que a mí me genera dinero y un pasivo es todo lo que a mí me saca dinero del bolsillo. Entonces, que yo debo trabajar para tener activos, elementos que me generen dinero. Y decía que yo debo perseguir lo que es la libertad financiera. Como tú decías, ¿qué es la libertad financiera? Es cuando yo tengo suficientes activos, elementos, inversiones que me generan una cantidad de dinero que me permite vivir o llevar mi mismo nivel de vida. ¿Cómo se dice eso? Si yo necesito $6,000, $7,000 para vivir mensualmente, yo tengo inversiones, tengo negocios, tengo elementos que me generan $5,000, $6,000 mensuales para permitirme vivir. Sin que
yo tenga que vivir esforzándome o trabajando. Por eso son inversiones. Y Kiyosaki dice que todos debemos perseguir tener esa libertad financiera, tener esas inversiones. Muchos dicen que son ingresos pasivos, que me van a generar ese flujo de caja que me va a permitir llevar el mismo nivel de vida que yo tengo. ¿Dónde eso trae importancia? Antes decíamos, un solar es una inversión. Sí. Desde el punto de vista de Kiyosaki, si yo tengo ese solar solo, no es una inversión. No es una inversión. Ahora, si yo tengo ese solar y lo tengo rentado y lo tienes alquilado incluso para parqueo, para que la gente pueda... Eso ya es un activo. Ya es un activo que me está generando. Si yo tengo un apartamento, simplemente... Perdón, Juan Carlos, tú sabes que tú me dices eso y yo tengo años peleando no, pero como juchando a una señora que conozco, que adoro, y que tiene un solar en la playa, Juan Carlos. Y yo le digo, mi hermana, óigame, vamos a meter ahí 6 casitas, hasta casita de campaña, no importa, pero vamos a generar dinero, que eso está delante de la playa. Y ahora escuchándote eso del solar, me remontó a esa conversación. Pero es verdad, si tienes algo que sí, a lo mejor va tomando valor, porque un solar... Plusvalía, exactamente. Correcto. Pero no es lo mismo que ese solar te comience a generar nada, $5,000, $3,000, $10,000. No es lo mismo. Es un plus. Correcto. El clásico ejemplo también es la casa. O sea, un apartamento. Si tú tienes un apartamento, siempre decimos, yo tengo un activo con un apartamento. No, desde el punto de vista que yo saque, si yo tengo el apartamento rentado, exacto, que me está generando una renta mensual, entonces eso sí es un activo, porque ya me está generando un ingreso. Claro. Y eso es... En estas finanzas del siglo XXI, las finanzas personales, ese es el objetivo. Sí. Generar cash flow, generar un flujo de caja positivo que me va a permitir yo obtener esa libertad financiera. Ok, ¿cómo pueden ustedes, desde tu compañía, Debt Freedom, cómo ustedes pueden ayudar que los hispanos logren alcanzar esa libertad financiera y que eso no suene como algo, utópico, imposible de alcanzar? O sea, uno sueña con esa libertad económica. ¿Cómo ustedes en Debt Freedom ayudan a sus clientes en esa dirección? Sergio Carlos, el 82% de los millonarios aquí en los Estados Unidos se han hecho ellos mismos. No lo han heredado. Claro. Ese dato. Es decir, que se puede alcanzar y se han hecho a los 48, 49 años, como tú decías el ejemplo de Robert Kiyosaki. ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, Debt Freedom, en primer lugar, es la única empresa dedicada a trabajar con las deudas de las personas, orientada única y exclusivamente al mercado latino, que cumple con todos los requerimientos de la Federal Trade Commission. Eso es muy importante, porque eso da una garantía de un programa que va a obtener resultados y total transparencia. ¿Cómo los ayudamos? A trabajar con las deudas, porque la deuda es el principal obstáculo que evita que nosotros podamos obtener la libertad financiera. Sí. Por eso lo primero que yo debo trabajar es eliminar mis deudas. De hecho, Sergio, yo no debo ni siquiera iniciar un plan de inversión si estoy endeudado. En todos los libros, en todas las universidades, de la parte académica que me van a orientar para yo tratar de avanzar financieramente en mi vida, conseguir esa libertad financiera, lo primero que tengo que hacer es eliminar mis deudas. Y ahí entra Debt Freedom como una herramienta importantísima que claro, tiene un programa diseñado a la realidad de cada persona para acompañarte a resolver de manera definitiva tus problemas de deudas. ¿Cómo nosotros, Juan Carlos, en un mundo cambiante, en un mundo que ahora mismo todavía existen las guerras, cómo manejar las finanzas en tiempo de inflación, de reducción de la economía, y así evitar caer en deudas y problemas financieros graves? ¿Cuál sería tu más importante, vamos a decir que recomendación para los hispanos que viven en Estados Unidos en estos tiempos que estamos experimentando? Hay una sugerencia, Sergio, que es lo más básico, elemental, como decían 101, o como diría el libro Finanzas for Dummies. Sí. Sí,
vivir por debajo de tus ingresos. Sí. Tienes que necesariamente vivir por debajo de tus ingresos. No puedes vivir, como decimos, de paycheck en paycheck. No puedes vivir gastando más de lo que te ingresa. Tienes que vivir por debajo de tus ingresos y tratar de que ese 15 o 20% utilizarlo para ahorrar y luego para invertir. Pero muy importante, decimos, lo primero que tengo que hacer es pagarme a mí primero. Claro. No es ahorrar lo que me queda. No, yo primero tomo y ahorro para luego invertir y luego comienzo a distribuir. Pero definitivamente le decimos a nuestros hermanos latinos, nuestros hermanos hispanos, hay que vivir por debajo de tus ingresos. Y en la gran mayoría de casos, hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo. Cuando le hacemos un análisis de ingresos y gastos, casi siempre, en el 99% de los casos, se puede. Se puede tener una estrategia de gastos que me permita yo reservar, apartar algo para lo que son mis ahorros y mis inversiones. Si no hago eso, no hay manera de yo poder tratar de avanzar financieramente. Y si tú me dirías un segundo consejo, poder tener un multiempleo o diversos ingresos. Sí. Oye, en tu tiempo libre a Uber, conozco mucha gente que lo ha hecho. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, en ese sentido de que no siempre deberíamos de depender de una sola fuente de ingresos, sino tratar de buscar formas, que hoy hay tantas, de generar un segundo ingreso. Así es, así es. El 91% de los millonarios aquí se han hecho con múltiples ingresos. Sí. Entonces, definitivamente es una clave y algo que yo debo considerar para poder avanzar financieramente. Señores. Obviamente, cuando tú dices, Juan Carlos, y perdón que te interrumpa, que tengamos otra fuente de ingreso, no significa que ustedes pongan en juego su salud mental, su salud física, porque hay gente que dice, no, yo voy a trabajar las 8 horas durante el día y cuando llegue a mi casa me voy a trabajar hasta las 1, 2 de la mañana. Señores, eso es, algún día explota y eso es en detrimento de tu salud. Claro. Y yo conozco personas que llevan ese ritmo. Hay muchas personas que no lo pueden llevar. Y también hay muchas maneras desde la casa generar otros ingresos y más en esta economía post-pandémica, como tú decías al principio. Sí, así es. Ya nuestros notividentes, Juan Carlos, mediante el comercial que hacemos sobre Debt Freedom, lo han escuchado, Debt Freedom, pero ¿qué mejor que seas tú, con tus propias palabras, que nos diga qué es Debt Freedom, qué ustedes ofrecen, cuáles son los servicios que están disponibles para las personas que buscan ayuda financiera? Debt Freedom es una empresa fundada aquí en los Estados Unidos, orientada de manera única y exclusiva a trabajar con la comunidad latina para acompañarlos a dar una solución definitiva a sus problemas de deuda. Nuestras empresas están reguladas por leyes federales, como decía hace un momento, por la Federal Trade Commission, la FTC, y nosotros, amparados bajo esta regulación, ofrecemos un programa para acompañar a las personas que llegan a nuestra empresa a dar una solución definitiva a sus problemas de deudas. Los programas van desde 6 meses hasta 4 años, dependiendo del volumen de endeudamiento. Okay. Nosotros negociamos con los diferentes acreedores para buscar una reducción en sus deudas. De eso ganamos una comisión, pero siempre garantizando que el pago va a ser menor a el monto endeudado. Y eso es un requerimiento de la Federal Trade Commission, de que siempre debemos ofrecer eso a nuestros clientes. ¿Qué te motivó crear esta empresa de servicios financieros para la comunidad hispana? ¿Te viste en esa situación? ¿Viste a algunos amigos, allegados en la situación y dijiste, bueno, déjame yo emprender? Sí, así es. Llegando a este país, vi el problema que había en la comunidad y me llegó la oportunidad de un amigo que estaba vendiendo la empresa y me gustó mucho por la labor social que hacía. Sí. Es una manera muy bonita de ayudar a las personas a resolver ese problema tan serio que es el endeudamiento y que tanto impacta a nuestra comunidad y que puedan avanzar en lo que es hacia conseguir su libertad financiera.
¿Dónde está ubicada Debt Freedom y si da servicio a todos los Estados Unidos? Sí, tenemos oficina en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Orlando. Y estamos ya ofreciendo servicio a prácticamente todos los estados. Estamos finalizando para conseguir la licencia del estado de Texas, que es uno de los últimos que nos queda. Y el mes pasado conseguimos la licencia para el estado de California. Es decir, que vamos a comenzar a trabajar fuertemente con los latinos en este estado. Okay. Pero definitivamente estamos en toda la costa este y prácticamente ya consiguiendo la aprobación para los 50 estados. Excelente, Juan Carlos. Yo creo que hemos hablado de un tema bastante importante para los latinos, sobre todo ahora cuando la economía está experimentando tantos cambios. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado aquí a los amigos del Antinoti para educarse un poquito financieramente. Yo lo estaba diciendo el otro día en el programa de radio que tengo con Karina Larrauri, que en bachillerato en Estados Unidos, en República Dominicana, deberían de impartir la clase de manejo financiero desde bien temprano para que todos nosotros aprendamos desde los 13, 14, 15 años a manejarnos financieramente, porque cuando llegamos a adultos cometemos muchísimos errores y hay muchos que no aprenden y otros que sí, y esos son los que logran esa libertad financiera. Juan Carlos, algo que se nos queda sobre Debt Freedom, tenemos los teléfonos en pantalla y todo, o sea que ¿qué tiene que hacer alguien para llamarlos a ustedes y comenzar una conversación? No, solamente tiene que llamar. Nosotros tenemos un grupo de asesores también certificados aquí en Estados Unidos para poder ofrecer para el manejo de deudas. Solamente llamar sin ningún tipo de compromiso. Le vamos a hacer un análisis de su reporte de crédito y ofrecerle soluciones reales para poder resolver ese problema de las deudas. Y lo mejor de todo, que es en nuestro idioma, Juan Carlos, porque a veces uno va a buscar ayuda, la busca en el idioma oficial de los Estados Unidos, el inglés, y de repente hay cositas que uno no entiende. Y qué bueno tener gente como ustedes que hablan nuestro idioma, que entienden nuestra cultura. Ahí llegó gente a tu casa ahora. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos conversado con Juan Carlos Gilbe, es CEO de Debt Freedom, sobre los hispanos, el manejo de sus deudas en Estados Unidos. Gracias, Juan Carlos. A ustedes le pedimos que nos regalen un me gusta, que comenten sobre el tema tratado y que compartan este video. Y si todavía no se han suscrito al Antinoti Channel, por favor háganlo haciendo un clic en la campanita y además puedes recibir también las notificaciones cuando publiquemos un video en este canal. Soy Sergio Carlos, en nombre de todo el equipo del Antinoti. Te vi, te veré.